Y aquí llamaremos a la función suma recursiva. Y le vamos a pasar la lista. Por ambos, con las opciones se supone que debemos obtener el mismo resultado. Bueno, cuando usamos recursividad, se supone que dentro del cuerpo de la función debemos volver a llamar a la misma función. ¿Ya? En este caso, si nosotros intentamos dibujar, ahorita, 5, 9, 7, 8, 10. Entonces, un criterio para poder obtener la suma podría ser, en cada llamada a la función, podríamos obtener el último elemento de la lista, este de aquí. ¿Ya? Ok. Sí. Vamos a obtener el último elemento de la lista y luego eh, llamamos a la función de suma recursiva, pero sobre la sublista que queda. Sería esto. ¿Ya? Entonces, en la segunda llamada a la función recursiva, vamos a tener ahora una sublista que va a llegar hasta el 8. Y nuevamente, replicamos la misma operación. Ubicamos el último elemento de la lista y lo vamos sumando. En este caso, tomo el último elemento de la lista, esto se va a ir sumando con el anterior, se va a ir sumando, y acorto el tamaño de la lista. Ahora sería así. Ya. Para hacer esta tarea de recuperar este elemento de la lista, tenemos este método. Ya, para la lista, tenemos el método que te devuelve el último elemento de la lista. Sería con pop. Pop hace dos tareas. Te retorna el último elemento de la lista y además te acorta la lista. Voy a aplicar el pop que quedaría la lista 6, 2, 3, 5, 7, 9, 7. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos que llamar a la función. O sea, este lstpop te va a devolver el valor de 10, el último elemento. Y a la vez va a cortar la lista. Ahora esta va a ser la nueva lista. Un casillero menos. Entonces lo que haríamos sería aquí llamar a la función suma recursiva y le pasamos la lista, que en este caso ya cambió. Ya no tiene 8 elementos, sino ahora tiene 7. ¿Ya? Entonces sería más o menos así. Capturamos el último elemento y luego llamamos a la función suma recu para la lista ya modificada con un elemento menos. Y ahí se repite la operación. Ya cuando llamemos a esta segunda vez a suma recursiva, vamos a capturar el último elemento, que en este caso sería 8, y acortamos la lista. Esta vendría a ser una lista nueva de tamaño 6 y llamamos a la función suma recursiva para que se encargue de sumar este último elemento, que ahora sería 7, y acortar la lista para que tenga ahora 5 elementos. ¿Ya? Ese es más o menos el principio que deberíamos seguir. Entonces, aquí vamos a definir la función. Definamos la función suma recursiva. Y le vamos a pasar la lista original. Eh, ¿Cuándo es que nos vamos a detener? Dado que esta lista va a ir decreciendo en una unidad. Aquí tiene 8 elementos, y bajó a 7 elementos, y en la siguiente llamada va a tener 6 elementos, y así se va a ir acortando, hasta que en algún momento sea una lista vacía. Cuando ya tenemos una lista vacía, si sin elementos, y bueno, en cada llamada a la función,
retornamos el último elemento. En este caso no tiene elementos, vamos a retornar, cuando ya la lista esté vacía, retornamos 0, porque ya no tiene más elementos. Y este vendría a ser el caso base. Cuando la lista está vacía, retorna 0. Si no, haces esta operación de extraer el último elemento de la lista y llamar a suma recursiva sobre la lista actualizada. Pero eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Primero el caso base. Dice, ¿qué pasa si es que en algún momento la lista se convierte en vacía? Entonces, no va a tener elementos. Si le aplico len, se devuelve 0. Ya, es una lista vacía. Entonces aquí retornamos 0. Sería el caso base. Caso contrario es, lo que debemos hacer es, sobre la lista actual, acortamos, recuperamos el último elemento, sería con lst, que es el lst, punto po, con eso recuperamos el último elemento. Entonces vamos a retornar la suma del último elemento más la llamada a la función suma recursiva. Y aquí lo vamos a pasar la lista lst. Ya con lo siguiente, siempre que llamamos una función, de alguna forma se tiene que alterar al menos uno de los parámetros. Aquí pareciera que sería el mismo parámetro, pero debido a este lst.pop se está cortando, ¿no? Se está eliminando el último elemento de la lista. Entonces esta es una lista actualizada con un elemento menos. Entonces sí va a llegar un momento en que la lista se corte tanto que se vuelva una lista vacía. Ya, bueno, eso creo que sería todo. Ya tenemos el caso base y esta es la parte recursiva. Vamos a usar con un signo igual. Si es igual a 0, entonces va a 0. Entonces, por la función suma recursiva también nos devuelve que es 50. Al igual que si llamamos a la función suma. ¿Alguna pregunta? Observación, si no, ya vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Todo excelente. Entonces vamos a hacer el ejercicio siguiente. Acá dice, dice, ¿por qué se aplicar dice pop? Ya, vamos a tener aquí, ¿no? Por ejemplo, esta lista, vamos a copiarla y al terminar. Tenemos esta lista. Si le aplicamos lo que necesitamos es ir calculando las sumas, pero con llamadas sucesivas a la función suma recursiva. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer es, puedo extraer el último elemento y acortar la lista. ¿Ya? Cuando haces el st.pop, hace esas dos tareas. Le damos enter, se devuelve 10, o sea, ha eliminado el 10 de la lista y a la vez ha cortado el tamaño de la lista. Acá podemos ahora consultar qué tenemos en el st y ahora la lista va desde 6 hasta 8. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como vamos a hacer. ¿Ya? En la siguiente llamada, hacemos el st.pop con lo que vamos a capturar el último elemento de la lista actual, que es el 8, y aparte se va a cortar la lista. Este 8 se suma al 10 anterior. Se vuelve 8, ya lo eliminó de la lista, y ahora la lista es más pequeña. Y ahí ese es el principio que se está utilizando.
extraemos el último elemento de la lista, acortamos la lista y volvemos a llamar a la suma recursiva. Para que repita la tarea varias veces, hasta que en algún momento la lista se vuelva una vacía, entonces ahí retornaría 0. Entonces al final va a sumar primero 10, luego suma 8, luego suma 7, luego suma 9, luego 5. Luego en la siguiente llamada la función recursiva suma 3, la siguiente suma 2, en la siguiente suma 6, y luego la lista se vuelve vacía. Entonces se suma 0, y con eso ya sería la suma de todos los elementos. Eso es lo que hace. Ahora pasamos al ejercicio 1b. Dice, dado un número positivo n, determinar la suma n más n menos 2 más n menos 4 más n menos 6 hasta que n menos x sea no igual a 0. Puede ser hasta 0. Podemos, a ver, aquí vamos a hacer vamos a definir un valor para n. Podría ser n igual a 10. Ejercicio 1b. N tú lo vas a ingresar. Para la prueba voy a fijarlo en 10. ¿Ya? Entonces eso significa que debo hacer esta suma. Sería 10 más n menos 2. 10 menos 2. Más 10 menos 4. Más 10 menos 6. Más 10 menos 8. Más 10 menos 10. Y ahí ya se volvió 0. Esta suma nos están pidiendo. Ya sería al final es igual a 10 más 8 más 6 más 4 más 2 más 0. Solo que el valor de n puede cambiar. Solo lo vamos a ingresar. Entonces lo que vamos a hacer es una función recursiva que primero al resultado final le va a sumar n. ¿Ya? Porque n es el primer término de la suma. N, luego llama a la función suma recursiva en n menos 2. ¿Ya? Entonces, ahora la función recursiva va a dar para 8. Entonces va a ser la suma de 8 más la llamada a la función recursiva de 8 menos 2, que sería 6. Y así vamos a continuar hasta que el argumento de la función recursiva sea 0. Si es 0, sumamos 0. Algo parecido a la primera. Vamos a definir entonces nuestra función más recursiva. Def más recursiva. Y le vamos a pasar solamente el valor n, que es número entero, el primer término de la lista, el primer término de esta sumatoria. Entonces, primero el caso base. Caso base, como vamos a estar restándole 2, en cada llamada a la función vamos a restarle a n2. ¿Ya? Entonces, en algún momento, el argumento se va a volver 0, que es aquí, en este punto. 10 menos 10 se vuelve 0. Entonces, si el n, o sea, si el término se vuelve 0, entonces retornamos, sumamos 0, le sumamos 0. En el caso contrario, else, lo que debemos hacer es, vamos a retornar la siguiente suma. N vale, por ejemplo, 10, entonces acá debería salirnos 10, que es n, más la llamada a la suma recursiva, pero en 8. La suma recursiva en 8, que es n menos 2.
n menos 2. Y eso creo que sería todo. Esa es la parte recursiva, donde estamos llamando nuevamente a la función suma recursiva. Y probamos. Vamos a imprimir la suma recursiva. Sería llamar a la función suma recursiva para el entero n. Acá vamos como ejercicio 1b. Nos darían 30, creo. Sí, la suma nos da 30. ¿Cuál podemos comprobar al hacer esta suma? Nos da 30. Aquí esta suma es si suma de los números que empiezan a partir de 10. Es en 10, es todo esto. ¿Ya? Empezando en 10 va bajando 8, 6, 4, 2, 0. De forma similar, podríamos obtener aquí el S en 8. S en 8 es la suma que empieza desde 8 hacia abajo. 8 más 6, más 4 más 2 más 0. El S en 6 va a ser igual a desde 6 hasta 0. S en 4 es desde 4 hasta 0. S en 2 es desde 2 hasta 0. Y S en 0 se define como 0. Esto es lo que está haciendo de forma recursiva. Queremos calcular esta suma, sería suma para n igual a 10. ¿Ya? Entonces esto lo podemos expresar como 10 es el primer término o el argumento, más lo que sigue. Pero todo esto lo que sigue es 8 más c más 4 más 2 más 0, que es s en 8, más s en 8. ¿Ya? O sea, aquí estamos llamando a la función suma recursiva, pero al n que vale 10 le estoy restando 2. Es lo que intentamos implementar en esta parte. S en 10 va a ser 10 más suma recursiva en 10 menos 2, 8. Ya luego, cuando se vuelva a llamar a la función con S en 8, este S8 también se puede escribir así, como 8 más, y aquí volvemos a llamar a la función recursiva en 6. Intentamos calcular el S en 6. S en 6 va a ser igual a 6 más la llamada a la función recursiva S, y en 6 menos 2, 4. Y así va a ir bajando. Necesito conocer ahora S en 4. S en 4 va a ser igual a 4 más S en 2. Ahora, S en 2 es 2 más S en 0. Llamamos ahora S en 0 para averiguar a cuánto vale, pero S en 0 es 0. Ya, aquí está. Si n es igual a 0, la suma vale 0. Ya, una vez que conozco este valor, que antes era desconocido, ahora subo a la línea anterior y reemplazo ese 0 por 0. Ya es lo que está haciendo la función recursiva. Ya, primero va hacia abajo hasta llegar al caso base y luego sube. ¿Ya? Porque ya tiene el dato conocido. Ya sabe que es en 0 es 0, entonces sube a la línea anterior y reemplaza. Es en 0 vale 0. Entonces todo este resultado vale 2. Ya sabe cuánto vale ese 2. Ese en 2 vale 2. Entonces lo sube a la línea anterior y reemplaza. 4 más ese en 2, que es 2. Y eso vale 6. Entonces ya es conocido ese en 4. Subimos a la línea anterior y reemplazamos ese en 4 por 6. Y es 6 más 6.
Ya, eso nos da 12. Entonces, S en 6 ya también es conocido. Podemos subir a la línea anterior. Y eso sería 8 más S en 6, que es 12. O sea, 20. Ya es conocido S en 8, que vale 20. Entonces, reemplazamos en la línea anterior. Sería 10 más S en 8, que es 20. Y eso nos da al final 30. Entonces, S en 10 vale 30. Y ahí termina. Es como, esta sería la traza para el valor de n igual a 10. O va calculando de forma recursiva cada una de las funciones cuando n va cambiando. Eso es para el ejercicio 1b. Vamos a pasar al ejercicio 1c. El ejercicio 1c es parecido también. Que tenemos que calcular las potencias de 1 a la 1, más 2 al cuadrado, más 3 al cubo, más n elevado a la n. Bueno, entonces, el valor de n ustedes lo pueden ingresar. Ya para que no sea fácil de calcular, vamos a dar un valor no muy alto a n, podría ser 4 o 5, para saber cuál es el resultado y verificar que está bien la, la función que planteamos. Vamos a ver el ejercicio, no sé. El ejercicio, no sé. Primero definimos un valor para n. Vamos a ponerle un valor no muy alto, n sea 4, por ejemplo. 4 o 3. Ya tenemos de que queremos obtener esta suma. Sería 1 elevado a la 1 más 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cubo más n elevado a n. Es 4 elevado a la cuarta. Esto nos da, desarrollando, nos da 1, 2 al cuadrado es 4, más 3 al cubo, 3 por 3 por 3, me da 27, 3 por 3, 9, por 3, 27, más 4 a la cuarta es 256. Entonces 256 y 4 me da 300, 260 más 28, sería 288. Esa sería la respuesta para n igual a 4. Ahí como para verificar nuestros resultados. Entonces es muy parecido al ejercicio 2. No, la 1b. Este ejercicio 1b, muy parecido. Entonces vamos a aquí, bueno, fijamos n en 4. Y luego llamamos a la función suma recursiva. Y igual a suma recursiva para n. Y luego imprimimos el resultado. La suma es i. Es la suma de potencias. Es i. Vamos a definir entonces esta función suma recursiva. La definimos la función suma recursiva para n. Ya. De forma similar, lo que podemos hacer es partimos de n, que vale 4, y calculamos 4 a la cuarta. Y llamamos a la función recursiva de 3 hacia abajo. ¿Ya? Luego en la siguiente llamada calculamos 3 al cubo y llamamos a la función recursiva de 2 al cuadrado hacia abajo. Luego en la siguiente llamamos a la función de 1 a la 1. Y eso es 0 o 1, digo. Podríamos dejarlo así. Si n es igual a 1, la suma vale 1. Si no, seguimos bajando y decimos cuando n sea 0, que retorne 0.
Cualquiera de las dos alternativas funciona. Entonces decimos, primero tenemos que colocar el caso base. Caso base, ¿ya? Que cuando puede darse cuando el n se va a ir bajando. Primero va a ser 4, de ahí va a bajar a 3, de ahí baja a 2 y de ahí baja a 1. Entonces decimos, si n vale 1, entonces la suma, ese término es 1. Vamos a sumar 1. Retornamos 1. Caso contrario, es. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, para un n cualquiera, por ejemplo, para n igual a 4, tendremos que calcular 4 a la cuarta. Para un n general sería n a la n, más la llamada de la función suma recursiva, pero para n ahora 3. ¿Ya? Digamos, a la función recursiva, pero ahora n no vale 4, sino 3, para que mantenga esta suma. ¿Ya? Entonces, se vuelve a llamar a la función suma recursiva, n vale 3, ¿cumple el caso base? No. Entonces retorna 3 al cubo, sería esto, y suma 3 al cubo, más la llamada a la función recursiva de esta parte. Sería la llamada a la función recursiva de 2. De 2. ¿Ya? Entonces, llamamos nuevamente n vale 2, no cumple el caso base, entonces calcula 2 al cuadrado, más la llamada a la función recursiva de 2 menos 1, 1. Ya volvemos a ingresar acá la función suma recursiva para n igual a 1, y ahí sí entra el caso base. Entonces, le suma 1. Por lo que ya estaría toda esta suma calculada. Entonces, vamos a verificar. Ejercicio 1C. Y ahí tiene, ¿no? La suma de potencias es 288. Con este, ya, bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es, si queremos hacer el seguimiento como el caso anterior, dirían, llamamos a la función suma recursiva para n igual a 4. Sería suma recursiva para n igual a 4. Ya. N vale 4. ¿Es igual al caso base? No, porque n debe ser 1. Entonces te retorna, esto te va a retornar, va a ser igual a n a la n. Sería 4 elevado a la cuarta, más la llamada función suma recursiva, 4 menos 1. 4 menos 1 sería 4 menos 1, 3. Este valor no conozco, suma recursiva en 3. Tengo que volver a llamar a la función suma recursiva con n igual a 3. Entonces aquí debajo, ya ingresa a la función suma recursiva ahora con n igual a 3, no cumple el caso base y te retorna, sería n que es 3 elevado al cubo, más la llamada a la función suma recursiva de n menos 1, 3 menos 1. ¿Ya? Entonces sería la llamada a la función recursiva de 3 menos 1 que nos da 2. No sé cuánto vale la suma recursiva en 2. Ya hay que calcular. Ahora n vale 2. Llamamos ahora a la función suma recursiva con n igual a 2. ¿Es igual al caso base? No. Entonces retorna, y nos va a retornar n a la n. 2 al cuadrado. Más la llamada a la función suma recursiva en 2 menos 1, que sería 1. ¿Qué es suma recursiva en 1? Ya, ingresamos una vez más, n vale 1. Si n es 1, retorna 1. La suma recursiva en 1 es 1. Ya está la respuesta. Entonces subimos un nivel y ya reemplazamos. Suma recursiva en 1 es 1. Entonces sería 4 más 1 nos da 5. ¿Ya? Y eso es suma recursiva en 2. Ya está el resultado. Entonces reemplazo aquí
Sería 3 al cubo, que es 27, más suma recursiva en 2, que te da 5. Eso es igual a 32. Entonces ya sabemos que suma recursiva de 3 es 32. Lo reemplazo arriba. Sería 4 a la cuarta, que es 256, más suma recursiva en 3, que es 32. Eso nos da 288. Que sería la respuesta final para la suma recursiva para n igual a 4. Esta parte es el seguimiento. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí hay otra solución. Un pound de nn, n y más 1. Allá, en este caso, va, en vez de bajar va subiendo. ¿Sí? Puede ser de el valor menor hacia el valor mayor, o si no, también podría ser el valor mayor hacia el valor menor. En un caso es la resta, en otro caso será la suma. ¿Sí? Si no hay preguntas, pasamos al ejercicio D. Primero, en el ejercicio D tendríamos que ver cómo es que vamos a obtener cada uno de los términos. ¿Cuál es la forma de patrón? Fórmula de recurrencia para obtener cada término. Habría que hacer una tablita, ¿no? Para ver cómo generamos. El primer término es 1, el siguiente término es 11, el siguiente es 111, el siguiente es 1111. En este caso tenemos 4 términos, nos piden la suma de los n primeros términos. Lo que debemos ver es cómo vamos calculando cada uno de los términos. Podemos hacer una tabla. Lo que queremos es obtener los siguientes términos. Número 1. Tenemos el primer término que sea 1, el siguiente que sea 11, el siguiente que sea 111, el siguiente que sea 1111. ¿Cómo pasamos de 1 a 11? 1 a 11. A partir del número 1 quiero obtener 11. Y luego, a partir del número 11, ¿cómo obtengo 111? Por ejemplo, aquí 11 vendría a ser, o sea, debo hacer que aparezca el 1. ¿Cómo sería mediante una suma? 10 más 1. ¿Dónde aparece este término anterior aquí? Vamos a ver si aparece ahí. En todos podríamos sumarle 1. Ya mejor lo multiplicamos por 1 y le sumas 1. Y este 1 es el término anterior. ¿Ya? Así, por ejemplo, para esto. Ahora el término es 11. Voy a hacer 10 por el término anterior, que es 11. 11 y le sumo 1. Y por 11, 110. Más 1, 111. Acá también va a ser de la misma manera. Este 11 es este término. Este 1, el término anterior, que es este de acá. Entonces siempre se debería multiplicar por 10 al término anterior.
término anterior es 111. Sería, lo multiplico por el término anterior que es 111 y ese resultado le sumo. Entonces desarrollando nos daría 1110. 110 más 1 da 1111. Eso es lo que tendríamos que hacer en las operaciones para ir calculando los términos. Pero ¿qué pasa con el primero? En el primero también podríamos inicializar el valor anterior a cero, ¿no? Si acá hacemos 10 por cero, me sigue saliendo cero. Si le sumo 1, me queda 1. Y ahí ese cero sería una variable inicial, ¿no? La cual vamos a inicializar antes del bucle. Tengo que inicializar. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, cuando la iteración es 1, en la primera vuelta nos sale el primer término que es 1. En la siguiente vuelta, o en la siguiente llamada a la función recursiva, no debe salir ese término. Ese término debemos obtener o generar el 11 con esta fórmula. En la siguiente llamada a la función recursiva, la tercera llamada, vamos a obtener este 111. Y en la cuarta llamada a la función recursiva generamos este 111. Y en cada paso lo vamos sumando. Vamos sumando estos, primero el 1, luego lo sumamos el 11, luego sumamos el 111 y finalmente lo sumamos el 111, con lo cual ya tendríamos la suma al final. Algo así podría ser. Bueno, al final queda esta fórmula. ¿Ya? Queda esta fórmula. Ahora, en la función recursiva van a intervenir, bueno, podemos hacer hasta que tenga 3 argumentos en suma recursiva. Va a tener, hasta que podamos poner 3 argumentos. ¿Para qué sirven estos 3 argumentos? El primer argumento sería para generar cada término. Cada término. El siguiente vendría a ser para que tenga el control de las iteraciones, un contador. ¿Ya? Porque si necesitamos, es que nos dicen de los n primeros términos, ¿no? O sea, desde el primer término hasta el término décimo. Necesitamos un contador que me diga, ya empecé el primero, ahora viene el segundo, viene el tercero, hasta llegar al término en décimo. Entonces necesito un contador que pueda empezar en 1, por ejemplo. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos saber hasta dónde va a llegar ese contador. Ya nos dicen la suma de los n primeros términos. O sea, el último parámetro sería n. Para que cuando el contador sea mayor que n, ahí termina la suma y nos devuelve un resultado final. Esos 3 parámetros necesitamos. El primero es para obtener cada término. El siguiente para saber en qué iteración nos encontramos, porque debemos hallar n términos. Entonces este contador va a empezar de 1 y en cada vuelta se le va a sumar 1, 1 más 2 más 3, hasta que llegue a ser n más 1. Ya cuando es n más 1 ya sale. Y con eso obtendríamos los n términos para esta suma. ¿Ya? Entonces, creo que con eso ya está. El contador, este es el contador. Entonces, le puedo poner contador.
El contador va a ir avanzando de uno en uno. Uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, hasta llegar a n. El término va a ir cambiando. Inicialmente le puedo dar cero, ¿no? ¿Ya? Y cuando vamos a la primera iteración, de esta forma. Tendría que ser internamente usar esta fórmula. 10 por 0 más 1. ¿Cero qué es? Es el término inicial. Voy a hacer que el término inicial sea 0. Entonces el primer término sería 10 por el término más 1. Ser, vale, inicialmente vamos a ver qué va a hacer. Y por 0, 0 más 1, 1. Y con eso ya generé este término. En la siguiente llamada a la función recursiva, tendríamos, ya, en ese paso ya tenemos que el término vale 1. En la siguiente llamada a función recursiva tendríamos que hacer esta fórmula. 10 por el término ahora vale 1. 10 por el término más 1. 10 por el término más 1. Ahora reemplazamos, el término vale 1 por 10, 10. Más 1 te da 11. Y así vamos a ir obteniendo cada uno de los términos. Vamos a hacer este ejercicio. 1D. Este es el ejercicio 1D. En el programa principal, ¿qué es lo que requerimos? Primero, necesitamos indicar cuántos términos vamos a sumar. ¿Cuántos términos vamos a sumar? Vamos que n vale 4. Si n es igual a 4, entonces tendríamos que sumar, sería 1. Suma sería el primer término más 11, el segundo término más 111, el tercer término más 1, 1, 1, 1, el cuarto término. Eso es lo que hemos calculado. Y esto nos está, estamos sumando, nos da 1234. 1234. Ya esto como para verificar que nuestra función nos devuelve ese resultado. Ya. Entonces, vamos a llamar aquí a la función suma recursiva. Suma recursiva. Va a ser igual. Llamamos a i, donde i va a ser la llamada a la función suma recursiva. Y le pasamos estos tres argumentos. El primer argumento va a ser el término. El siguiente, el contador. El siguiente, n. Como necesitamos inicializar estos argumentos, al principio vimos que el término se va a inicializar en 0. Acá, el término empieza en 0. Es el término que empieza en 0. El contador puede empezar en 1. Está ahí. Entonces aquí en la función suma recursiva vamos a preguntar acerca del contador. El contador debe avanzar desde 1 hasta n. Entonces, si el contador es mayor que n, entonces ya ahí debe terminar y no debemos agregar nada más. Entonces, le sumamos 0 para que no afecte a la suma final. ¿Ya? O sea, va a ser la suma de los n primeros términos. Cuando el contador llegue a n más 1, entonces ya nos devuelve 0 y ahí termina. Porque hay un return que te saca de la función. Pero si no, else, dos puntos. Y aquí necesitamos calcular
cada término. ¿Ya? Para ser igual a cero, calculamos el siguiente término, así 10 por cero más uno. Ya sería 10 por ter más uno. Y eso vendría a ser el nuevo término. El nuevo término sería uno. Todo esto vendría a ser el nuevo término, que es igual a uno. Para la siguiente llamada a la función recursiva, tenemos ahora el término es uno. Entonces sería 10 por término más uno. El término vale uno. 10 por uno, 10, más uno, 11. Entonces el siguiente término sería 11. ¿Ya? Y esto lo actualizamos en la variable término. Entonces vamos a calcular, mediante esta fórmula, calculamos el término. En este caso, calculamos el término. Término va a ser igual al anterior. Entra con término igual a cero por 10 más uno. En el primer ingreso tendríamos 0 por 10, 0 más uno, 1. El primer término sería 1. Está bien, primero tiene que ser 1. Y luego ya llamamos a la función recursiva de la siguiente manera. Tendríamos que retornar la suma de este término, que es 1, más tenemos que avanzar el contador. O sea, ahora calculamos el segundo término. Le llamamos a la función suma recursiva y le pasamos el siguiente, el término, que ahora valdría 1. El contador, ahora el contador debe avanzar, contador más 1. Aquí es donde está cambiando. El contador está creciendo. Inicialmente era cont, y después cuando llamas a la función recursiva otra vez, haces cont más 1. Ya para que vaya subiendo, subiendo, hasta que llegue a ser n y lo supere. Ya cuando lo supere, o sea, cuando el contador sea mayor que n, se suma 1 y termina. ¿Ya? Bueno, creo que eso sería todo. Ya, esta parte es el caso base. Eso base cuando ya el contador es mayor que n. Este es el ejercicio 1 de... Sí. Entonces, para n igual a 4, la suma recursiva es la 1234. Como por ahí lo habíamos calculado. ¿Sí? N igual a 4. Igual a 4, la suma salta 1234. Y ahí si fuera 3, nos debería sumar 111 más 12. 123. 123. Sí, 123. En igual a 2 sería 1 más 11, 12. Sería 12. 1 más 11. 12. Sí, sí está saliendo. Siempre hay que estar comprobando para salir de dudas. Entonces ahí tienen los ejercicios de seguridad. En la siguiente es un ejercicio acerca de listas enlazadas. Entonces tendrían que buscar la clase que tiene las listas enlazadas. Operaciones de insertar un nodo, de el init, el imprimir los elementos de la lista enlazada. Y así no lo vamos
O sea, necesitamos un método para inicializar la lista enlazada, lista vacía, y otro método para ir insertando estos valores de cada nodo, y otro método para visualizar los elementos de la lista. Ya. Bueno, para recordar, vamos a definir la clase list, puntos, y su init. Ya. Lo que vamos a hacer es que el head siempre apunte al primer nodo. Head apunta al primer nodo. Al principio, como vamos a tener una lista enlazada vacía, eh, head apunta a nada. Nada. Otro método necesitamos. Vamos a hacer inserción por delante. ¿Sí? Tenemos un método hash, por ejemplo, para insertar un dato, self, como un dato. Ya. Entonces, ese dato creamos un nodo. Necesitamos un nodo, igual a node de dato. Le vamos a necesitar la clase node. Node de, con los campos. El dato, el self.dato igual a self.next igual a node. Acá estamos creando un nodo con esta información. Que sería self, e. No, le pongo in. El dato se va a almacenar la información. Entonces, vamos a hacer que el nuevo nodo apunte al que antes era el nodo inicial. El nuevo nodo, punto next, que apunte al nodo inicial, que es el punto head. Ya, de tal modo que ahora el primer nodo va a ser el nuevo nodo. Entonces, actualizamos head. Decimos que ahora el primer nodo es el nuevo nodo. Ya está, eso podría ser para el patch. Y ahora un método para lo que es el mostrar. Vamos a imprimir la lista. También podríamos usar str. Sabemos de que aquí
tenemos que incluir una variable temporal o current junto a la cabeza de la lista. Luego, para cada nodo imprimimos su dato y luego avanzamos al siguiente nodo. Current, set.get. Y después, mientras hay información en current, imprimimos su dato, ya sería current.dato. ¿Qué más? Bueno, para que no baje. De flechita también podemos usar flecha para que apuntes al siguiente nodo. Y luego pasamos al siguiente nodo. Current igual a current